Cuando uno está enamorado, uno se despierta como más contento. Uno está como que todo está bien, aunque nada esté bien. Y uno se levanta con una ilusión, uno se acuerda de la persona y sonríe. Y es una cosa hermosa. Y yo le cuento que hoy que me levanté, me pasó algo muy, muy particular hablando de esto de estar enamorado. Yo abrí los ojos, se supone que iba a madrugar con mi papá, pero después le dije, papi, sigue tu camino y yo me voy a quedar aquí. Pero yo le voy a decir algo, yo apenas inmediatamente abrí los ojos, hubo un pensamiento que estuvo en mi cabeza, así, ¡fum!, una frase y se me repetía y se me repetía y se me repetía. Y es, Dios puede arreglar lo que está dañado. Y yo le voy a decir algo, nunca yo había vivido algo así. Que yo abrí los ojos, Dios puede arreglar lo que yo. Estaba todavía entre dormida y cerrada y se repetía y volvía y me adormecía y volvía y me levantaba y el mismo pensamiento, Dios puede arreglar todo aquello que esté dañado. Y me tocó escribirlo para que no se me fuese a olvidar. Y siento que es una palabra que habla profundamente a mi vida, pero también siento que el Señor sabía que usted y yo teníamos una cita con Él en este lugar. Y yo quiero que usted repita conmigo, Dios puede arreglar todo lo que esté dañado. Yo quiero que me acompañe al libro de Jonás. ¿Cuántos conocen al hermano Jonás? A mí me encantó hablarles de Pedro, el hermano Pedro. Bendice profundamente mi vida y qué bueno es haber podido ver cómo Pedro necesitó misericordia. Pedro necesitó perdón. Y Pedro en algún momento dijo, no voy más. Y Jesús fue al mismo lugar del que lo había sacado y le dijo, Pedro, recuerda cuál es tu tarea y tu asignación. Y en ese mismo encuentro o ese reencuentro, Jesús vuelve y le dice a qué lo llamó. Y a mí me encanta ver a el apóstol Pedro como el hermano Pedro. Y hoy vamos a ver al profeta Jonás como el hermano Jonás. Cuando yo les digo que vamos a estar hablando sobre el profeta Jonás, hay algo que nos describe qué tipo de persona era esta persona, ¿cierto? Si yo les digo el economista Víctor Guerrero, hay algo de esa frase que me habla de quién es Víctor, a qué se dedica, cuáles son sus fortalezas, ¿cierto? Y es la palabra economista. Cuando estamos hablando del profeta Jonás, estamos hablando de una persona que tiene una autoridad espiritual y tiene también una academia encima. Eso era, vea, no era que yo soy profeta nada más porque yo sentí en mi corazón que el Señor me mostró. No, esa persona debía cumplir unos estudios, debía dar un testimonio también visible, debía ser una persona que cuando hablara la gente supiera, bueno, este no está hablando por emoción, cuando habla es porque habla de parte de Dios. Y Jonás era un profeta, diga conmigo, un hombre de Dios. Vamos a hablar de un hombre de Dios. Y así como analizábamos el carácter del apóstol Pedro, que era un carácter complejo, vamos a ver cuál era el carácter de nuestro hermano y profeta y amigo Jonás. Y yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1. Yo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Job, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró allí un pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos.
Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga del mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces, el capitán fue donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suerte y Jonás resultó ser ¿quién? El culpable. Entonces le dijeron: dinos por qué no nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído hasta aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Y Jonás le contestó, y yo quiero que usted ponga atención a la respuesta de Jonás: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Y yo quiero volver a leerle este texto para que usted retenga muy claramente qué fue lo que dijo Jonás. Soy hebreo y rindo culto al Señor, Dios de los cielos, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor. Y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de esta tremenda tempestad que se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos tengas responsable por su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Y al verlo los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Yo le voy a decir algo. Yo le podía resumir el texto, yo le podía parafrasear, pero yo no sé cuántos aquí alguna vez se han leído un libro completo de la Biblia. Levante la mano, por favor. Bueno, de aquí vamos a salir todos diciendo: me leí un libro completo de la Biblia. El libro de Jonás solo tiene 4 capítulos. Y habla, si bien habla de un Dios lleno de misericordia, también habla mucho del carácter de el profeta, el hombre de Dios, Jonás. Resulta que el Señor le dice a Jonás: Jonás, hasta mí subió la maldad. O sea, ya vea, no les cabe una gota más en esa copa de maldad que ellos tienen. Ve a Nínive y diles que se arrepientan, porque ya estoy hasta aquí de lo malo que han hecho. Se pasaron los de Nínive. Y Jonás, ¿qué le respondió al Señor? Sí, Señor, como tú digas, tú eres el Señor, Dios, creador de los cielos y de la tierra, voy a ir. No, ¿qué hizo Jonás? Huyó. Y recuerdan la respuesta que yo les dije. Bueno, tengamos eso presente. Jonás huyó, se compró un pasaje, se montó en el barco y no quiero saber nada de Dios. El Señor, en su misericordia, empieza a llamar a Jonás. ¿Para dónde vas, Jonás? Ya yo te dije a ti que tenías algo que hacer. Y resulta que este hombre de Dios, al verse con estos hombres, que para darle un poquito de contexto, estos eran hombres comerciantes, estos eran hombres que se dedicaban a ir, a venir, a comprar, y eran hombres paganos. Seguramente ahí había multiculturalidad. Seguramente no todos eran de un mismo lugar, el uno venía de aquí, el otro venía de allá, y cada quien tenía su propio Dios. Pero este hombre, el profeta, el hombre de Dios, resultó actuando como si no fuese un hombre de Dios. Y estos hombres paganos
tuvieron mucha más temor, mucha más reverencia que el hombre de Dios. Miren lo que hicieron ellos cuando empezó la tempestad. Dice que ellos empezaron ¿a qué? A orar a sus dioses. Ellos estaban atentos. Y mientras tanto, ¿qué hacía Jonás? Eso no es conmigo. ¿Será que Jonás sabía de qué se trataba la situación? ¿Será que Jonás dijo, ay, estas no son épocas de lluvia? Bueno, qué raro. No. Jonás sabía que lo estaban llamando. Y él, eso no es conmigo. Y resulta que fueron a buscarlo y le dijeron, oye, invoca a tu Dios. Tú no crees en nadie. Y vamos a ver que estaban hablando con un profeta de Dios. Jonás no dice que por causa de él es la tormenta, pero Jonás es consciente por la respuesta que da más adelante. Por echar suerte, ellos encuentran que es Jonás el responsable. Y cuando le dicen, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta de Jonás? ¿Y usted cómo cree que podemos interpretar eso? Jonás estaba siendo responsable. Jonás dijo, soy yo, doy un paso adelante, muchachos, es mi culpa. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Analicemos la oración que hacen estos hombres y le dicen, Señor, si es inocente, que su sangre no esté sobre nosotros. Cuando Jonás le dicen, prácticamente, mátenme, ¿sobre quién iba a estar la responsabilidad de la muerte de Jonás? ¿Sobre Jonás? No. ¿Sobre quién? Sobre ellos. Es decir, Jonás realmente se está haciendo responsable de lo que el Señor lo había mandado. Había dado un paso al frente, había puesto la cara. Jonás seguía huyendo. Y ya vamos a ver por qué Jonás seguía huyendo. Pero finalmente estos hombres, aunque lo intentaron, a mí me llama la atención que dice que ellos intentaron remar, o sea, ellos no querían que Jonás muriese. Y yo me imagino lo conflictuado que debe estar un hombre tratando con todas sus fuerzas de salvarle la vida a otro hombre que puede estar así, sabiendo todo lo que está pasando en su cabeza, simplemente porque él no estaba de acuerdo con lo que Dios le había pedido que hiciera. Dice el versículo 17, entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron y las grandes olas que tú mandaste pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo y me cubría el mar profundo. Y las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el profundo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte y al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Y los que siguen a los ídolos dejan de serte leales. Pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvarme. ¿Y qué dice el versículo 10? Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Qué oración tan linda, ¿no le parece? ¿No le parece linda? Como dice, tú, Dios lleno de misericordia, sentí que me moría y sentí que iba a ser eterno prisionero del mar. Las algas, vea qué poético Jonás, que el hermano Jonás tenía, como comúnmente decimos aquí, un muy buen verbo. Qué oración tan linda. Pero Jonás sabía por qué había ido ese pez. ¿Amén o no amén?
Jonás sabía cuál era la razón de la tormenta. ¿Amén o no amén? Y Jonás sabía que estaba haciéndose el sordo, el ciego y el mudo. Parecía un cantante. Y resulta que en la oración de Jonás, en ninguna parte vemos la palabra me arrepiento. En ningún momento vemos la palabra perdóname. En ningún momento vemos reconozco que te desobedecí y me alejé de ti por mi terquedad. Jonás reconoce muchas cosas dentro de su oración, pero no reconoce su falta. Sin embargo, el Señor extiende su misericordia sobre Jonás y dispone a que el pez lo vomite. Y yo quiero que recordemos que dice el versículo 3 del capítulo 1, lo voy a leer rápidamente. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir. Este primer capítulo nos dice por qué Jonás huyó. Hasta el momento tenemos claro qué pasaba en la mente de Jonás. Y para los que nunca se habían leído un libro completo de la Biblia, le tengo una noticia, vamos por la mitad. Resulta que Jonás no reconoce hasta este momento, hermano, usted sabe lo que es estar dentro del estómago de un pez. Yo le puedo decir que estar dentro del estómago de un animal, primero es fatal en el sentido de que usted no va a sobrevivir. El estómago tiene unos ácidos fuertísimos para digerir, y el de los animales más, para digerir los huesos, para digerir la piel, para digerir una cantidad de cosas. No era, obviamente Jonás estaba aquí también bajo una protección divina, nada más el hecho de que todavía estuviera consciente. Pero vamos a quitar ese elemento natural y vamos a tener en cuenta cómo podía sentirse estar dentro de la boca de un pez. Porque nosotros vemos la caricatura y nos imaginamos un pez gigante y nos imaginamos que Jonás estaba sentado con una fogatica y que tenía espacio para estirar los brazos. Nosotros no sabemos si Jonás estaba sentado o estaba así. No tenemos idea de cuál era la situación de Jonás. ¿Cuánto tiempo duró Jonás? 3 días y 3 noches. Vea, ni la tortura más grande. Yo creo que no ha habido todavía algún espía. Usted sabe que en las películas siempre muestran cuando capturan a un espía, que eso, mejor dicho, para poderlos hacer hablar, hacen unas cosas inhumanas. ¿Cómo habría estado el corazón de Jonás de duro? Que allí estuvo 3 días y 3 noches hasta que se elevó una oración sincera donde reconocía que si no era por Dios, ahí se iba a quedar. Porque lo dice también en la oración: pensé que no volvería a inquirir en tu santo templo. Y el Señor en su misericordia libra a Jonás. Y al final de la oración, aunque Jonás no reconoce que le fue desobediente, aunque Jonás no reconoce que debía arrepentirse, Jonás dice: te prometo que haré lo que tenía que hacer. Y en el capítulo que sigue, que les pido que por favor me acompañen, capítulo 3, versículo 1, dice: el Señor se dirigió por ¿cuántas veces? Tercera, primera, segunda. Segunda vez. Tenemos un Dios misericordioso. Así como les decía ese domingo, si yo fuera el Señor. Ay, me acuerdo que mi papá me decía a mí: es que yo a ustedes les tengo que hablar una vez. Claro que nos terminaba hablando unas cuantas más, como 5, pero la premisa era que a uno le deben hablar una vez. Sin embargo, el Señor Dios poderoso, ese Señor creador del cielo y de la tierra, que a mí me llama también esto la atención para los que están tomando apuntes. Jonás, cuando se presenta, dice: yo soy hebreo y le sirvo al Dios creador del cielo y de la tierra. Y si Jonás era tan consciente de la naturaleza, el poder, dominio de Dios, ¿cómo Jonás pretende escapar del Señor? Esas son preguntas que uno dice, a pesar que él es un hombre de Dios, es también un ser humano
como usted y como yo. Dice, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? No sabemos, porque hasta ese momento solo le dice, anuncia lo que yo te voy a decir. El versículo que continúa no dice qué fue lo que el Señor le dijo, dice qué hizo Jonás. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo caminó Jonás? ¿Y cuánto tiempo había que caminar para poder recorrer toda la ciudad? O sea que Jonás le dice al Señor, bueno, yo voy a ir, sácame Señor del pez, ten misericordia. Pero hizo las cosas a la manera del Señor o como a él mejor le parecía. Dice que Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces. Miren el mensaje tan fuerte, tan revelador, tan contundente, lleno de denuedo que Jonás le dijo al pueblo de Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. No dice más. La Biblia no relata. Es más, mire, aquí está entre comillas, es decir, está citando qué fue lo que dijo Jonás. Y en hebreo, cuando uno busca esta sección, hay 5 palabras hebreas. No hay más. Nada. El Señor le dijo, ve a Nínive, diles que se arrepientan, porque eso está en el primer capítulo, porque su maldad llegó hasta mi presencia. ¿Y Jonás qué hace? En 3 días van a morirse todos. No habla de que se arrepientan, no habla de que Dios quiere tener misericordia, no habla de que están a tiempo, no. En 3 días, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso es todo lo que dice, y ni siquiera lo dice a toda la ciudad. Solo caminó un día. Sin embargo, miren lo que sucede. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. ¿Será que Jonás esperaba esta reacción? Proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas. En señal de dolor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, es decir, que Jonás no fue hasta el rey a pregonar como debía haberlo hecho. El rey se enteró porque alguien de pronto corrió la noticia. Pero cuando el rey de Nínive se enteró, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé orden de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y aclamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. ¿Quién era el que debía anunciarle a todo el pueblo este mensaje de arrepentimiento? El hombre de Dios, el profeta. ¿Y quién lo terminó haciendo? El pagano, el que estaba hastiado de maldad, el que tenía a Dios hasta aquí. Ese fue el que le dijo a su pueblo, nadie. Y el rey hizo, la Biblia dice que cuando escucharon tanto pequeños como grandes, entraron en ayuno y se vistieron de cilicio. Pero el rey hizo que hasta los animales entraran en ayuno. Toda la población de Nínive estaba en arrepentimiento. Y yo quiero que usted vea cuál fue la reacción de nuestro hermano Jonás. Capítulo 4. A Jonás le cayó muy
mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo: mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Aquí vemos la respuesta al versículo 3 de por qué Jonás no quería ir. Esto es lo que yo decía que iba a pasar. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Miren, hablábamos de Pedro y que Pedro tenía un carácter fuerte, pero yo le voy a decir algo. El Señor tiene paciencia. Usted sabe que es usted hablar de tú a tú con una persona que está a su servicio y que esa persona se ponga, vea, yo me imagino la rabieta. Es que cuando usted lea todo el capítulo se va a dar cuenta que Jonás no sale de su punto. Jonás quiere morir. No, mátame. Mejor mátame. Si lo vas a perdonar, mátame. Y el Señor se lo cuestiona más adelante. Y el Señor le contestó, el versículo 4, ¿te parece bien enojarte así? ¿Alguna vez un padre le ha dicho no a su hijo: no puedes ir a jugar videojuegos, no puedes ir a una fiesta, no te puedo comprar esto? Y su hijo reacciona de una manera desproporcionada y de pronto brinca: ¡ay, me voy de la casa! Y usted ha quedado: caramba, ¿te parece bien reaccionar así? Pero yo me imagino Dios en su posición de Dios, que Dios nada más era hacer y ya, Jonás, te volviste, automáticamente Jonás regresaba a la boca del pez. Sin embargo, el Señor sostiene una conversación y dice: ¿te parece bien enojarte así? Dice el versículo 5, Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Jonás dijo: me voy de la casa. Si las cosas no son como yo digo, no son, me voy. Allá hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que iba a pasar en la ciudad. Es decir, Jonás esperaba que por la rabieta, porque él le dijo: o son ellos o soy yo, el Señor iba a decir: bueno, Jonásito, siéntate ahí y mira qué va a pasar, y va a caer fuego y se van a morir todos. Esperaba ver lo que iba a pasar en la ciudad. Dios, el Señor, dispuso entonces que una mata de resino, ahí está una imagen de la mata de resino, creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy, ¿qué? Contento. Mire qué especial es nuestro Dios con aquella mata de resino. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el resino y este se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este. Y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó nuevamente: ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de resino? Porque se secó la mata de resino, él dijo: mátame. Y el Señor vuelve y dice: Jonás, ¿dónde está el valor por la vida? Y miren lo que le responde Jonás. Yo no sé qué dice la versión tal vez Reina Valera, pero mi versión lo dice con signos de exclamación. Claro que me parece bien. Así dice: claro que me parece bien. Estoy que me muero de rabia. Qué fuerte era la actitud del profeta Jonás. Y dice el versículo 10: tú no sembraste la mata de resino, ni le hiciste crecer, en una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Y usted dirá: Ángela, gracias por compartirnos. Yo le voy a decir desde ya: de nada.
la historia de Jonás. Ahora, ¿quiénes han leído alguna vez un libro completo de la Biblia? Toda la iglesia. Leímos el libro completo del libro de Jonás. Y podemos ver a Jonás como un hombre malhumorado, terco, con un carácter completamente inmanejable, intolerante. Y vuelvo y digo, si yo fuera el Señor, Jonasito, yo quiero saber si ustedes fueran el Señor, ¿qué habrían hecho ustedes con Jonás? Vea, cuando estaba en el estómago del pez, yo hubiese reducido un poquito el pez, ¿para qué? Oye, yo les digo algo, yo no sé por qué, pero no sé si es un espíritu materno, paterno, o no sé qué será. O a mí las faltas de respeto me incomodan mucho. Y yo sentía que Jonás en toda la historia le estaba faltando el respeto al Señor. Yo decía, Señor, pero tú, ¿por qué no le aplicas mano fuerte a Jonás? Y yo le quiero decir algo a usted. Jonás quería que el Señor le aplicara mano fuerte, ¿a quién? Y que no tuviera misericordia con él, con ellos. Pero Jonás estaba gozando él mismo de una extensa misericordia. Yo le quiero decir a usted que no abuse de esa misericordia, pero yo le quiero recordar a usted que la misericordia del Señor se extiende a usted y a su familia. No importa de qué modo, no importa de qué manera se hayan alejado los suyos, la misericordia de Dios sigue estando presente. Aún en la rebeldía de sus hijos sigue estando la misericordia del Señor. Aún en su rebeldía sigue estando la misericordia del Señor. Porque la voluntad de Dios no es que ninguno se aleje, no es que ninguno se aparte. Y mientras usted tenga vida y mientras usted esté aquí, usted puede acceder a esa misericordia. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de hombre y mujer de Dios quiere ser usted? La Biblia no dice qué pasó después con Jonás, si mejoró su actitud, si no mejoró o si murió allí. No sabemos. Pero yo no quiero ser como Jonás. Yo no quiero ver al caído y decir, Señor, pero disciplina. En mis tiempos, no. Yo quiero tener esa compasión que el Señor ha tenido de los demás. Yo quiero tener esa compasión que el Señor ha tenido conmigo para con los demás. Y yo quiero que usted se vaya con algo muy, muy presente. Dios a usted no lo llamó a controlarlo todo. Repita conmigo, Dios no me llamó a controlarlo todo. Dios no le dijo a usted que si el hermano no vino con buena actitud, no lo use más. Dios no le dijo a usted que si tal persona vino de tal manera, entonces sí, entonces no. El Señor usted no lo llamó a controlarlo todo. ¿Sabe a qué lo llamó usted el Señor? A entregarlo todo. Así que tal como Jonás, no mire qué está haciendo, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Señor, pero castígalo, Señor, pero corrí. Hermano, la Biblia es muy sabia cuando el Señor dijo, saca primero la viga de tu ojo y después le dices a tu hermano que se saque la paja. Y durante toda esta historia yo sé que pudimos estar hablando y decir, el hermano Jonás, el gran hombre de Dios, de manera quizás hasta sarcástica. Pero sabe, la aplicación de esta historia no es para mirar a Jonás, porque sabe, usted y yo somos como Jonás. Y muchas veces el Señor nos manda a hacer algo, pero como me lo dijo la pastora, no. O como me lo dijo el pastor, no. ¿Ah, quién? Depende. ¿Quién pidió el favor? No.
y hacemos más caso a nuestra voluntad egoísta que a lo que el Señor nos mandó a hacer. Y vemos más a la persona que está allí que a lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un Jonás que se hizo el loco conmigo? ¿Sabe qué quería el Señor de Jonás? Obediencia. ¿Sabe qué demanda el Señor de usted y de mí? Obediencia. Y ojalá no sea necesario vivir cosas tan extremas para decir, Señor, te voy a hacer caso. Yo le invito a que allí donde usted está le diga al Señor desde ya, Señor, yo quiero obedecerte. Ayúdame a obedecerte. Porque a veces soy muy egoísta con lo que tú me has dicho que haga. Y a veces miro si alguien merece o no merece mi compasión, cuando yo soy el primero que no merece compasión. Cuando yo soy la primera que no merece perdón. Y a veces me creo en la capacidad de juzgar, de señalar y de retar aún tu voluntad y tu mandato. El Señor no nos pide que controlemos todo. El Señor no nos pide que estemos evaluando qué tan bueno es una persona, qué tan malo es una persona, qué tan apta es una persona para hacer, para servir o para estar en un lugar de privilegio. El Señor nos llama a obedecer.